Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en estas jornadas tan interesantes en torno al centenario de la construcción de la presa de Conde de Guadalhorce. Permitidme que salude al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, a Fernando Orellana, que además es el gran impulsor también de estas jornadas. Me acompaña a mi izquierda nuestro diputado de la Diputación de Málaga, diputado de Cultura, Víctor González. Muchas gracias por su presencia y su asistencia a estas jornadas, al coordinador de Ciencias Tecnológicas de la Academia, Juan Antonio Arribas, además experto en embalses y obras hidráulicas y con muchísima trayectoria en la administración pública. También quiero saludar a Francisco Carrasco, que es académico de mérito. Y permitidme también que salude a Tomás Chicacuevas, director de Unidad de Producción Hidráulica Sur de Endesa, a Luis Vargas Machuca, que está aquí también, a las nietas de Rafael Benjumea, que han tenido la amabilidad de venir a estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues este centenario en torno a la construcción de esta presa de Conde de Guadalhorce, estas jornadas van a redundar en torno evidentemente a la ciencia, a la historia y a la divulgación de lo que ha sido la construcción de una importante infraestructura hidráulica para la provincia. Y por eso siempre es estimulante sumarme como delegada de Cultura a lo que supone haber hecho historia en esta provincia. Esta presa, construida, como todos ustedes saben, entre 1914 y 1921 por el ingeniero Rafael Benjumea, dentro de un ambicioso proyecto hidroeléctrico que abasteció de electricidad y de agua potable a Málaga, es una obra de gran valor, no solo funcional, sino también estético, y está rodeada también, como ustedes saben, de un maravilloso paisaje, lo estábamos comentando hace un momentito, y por supuesto sigue siendo plenamente funcional. Es curioso y es evocador cómo imaginarnos, ¿no?, hace un siglo, con muchísima menos tecnología que ahora, se construía esta ingente obra con total solvencia, como es la presa del Chorro, que se acometió en 7 años de plazo y que pasó a llamarse Conde de Guadalhorce en 1953 en honor al ingeniero constructor. Aún hoy la consideramos una obra maestra del aprovechamiento hidroeléctrico, y el propio Alfonso XIII viajó hasta aquí para certificar que habían acabado los trabajos. Además de esa visita tenemos una hemeroteca muy amplia, muy extensa, muchísimo material fotográfico y hasta el sillón y la mesa original que se utilizaron. Fue la primera presa de la provincia y como la nuestra mantiene una relación diversa, nuestra provincia tiene una relación muy peculiar con el agua, en la que de repente pues pasamos periodos en los que no llueve nada, con de repente épocas de gota fría, inundaciones. Por lo tanto era un reto de gestión hidráulica, y estos retos de gestión hidráulica aún continúan muchos siglos después y aún no tenemos resueltas algunas de las problemáticas en torno al agua, como es la desalinización del sistema de embalses del Guadalhorce, Guadalteba, aunque por fortuna Málaga cuenta ya con la desalobradora del Atabal. Pero todavía no hemos podido poner esa pica en Flandes, que sería tratar de aislar los vertidos salinos del manantial de Meliones. Hoy tenemos todavía el reto de recrecer la presa de la Concepción, que muchas veces tiene que abrir sus compuertas porque se llena muy rápido. Hoy también tenemos el reto de interconectar cuencas adecuadamente. Hay muchísimos más retos hidráulicos, pero no quiero extenderme más porque desde luego ahora van a tener ustedes oportunidad de hablar de lo apasionante que es la ingeniería, la historia y la gestión del agua, porque seguro que estas intervenciones que siguen a la mía van a ser muchísimo más cualificadas y de mucha más enjundias. Sí que me gustaría que sirva esta jornada para homenajear esa labor silenciosa de tantos ingenieros que supieron ver la importancia de unas obras hidráulicas que nunca han tenido el reconocimiento que se han tenido otros edificios de todo tipo.
No quiero ponerme a malas con los arquitectos, pero sí que quiero reivindicar la labor de los ingenieros. En la semana en la que hemos visto cómo se presenta el documento de España 2050, quiero resaltar que a principios del siglo XX hubo un ingeniero como Rafael Benjumea, al que tenemos que agradecer que 100 años después de esta ciudad se siga abasteciendo del agua del embalse que él construyó. Así que sirva estas jornadas también como reconocimiento de esa maravillosa labor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias querida Noelia, siempre es un placer acompañarte en todo tipo de actos. Quiero saludar, como no Fernando, enhorabuena por tu magnífico papel como presidente de la Academia de Ciencias, pero quiero saludar, como no puede ser de otra manera, al hospedador, como yo digo, que es al presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue presidente de la Diputación, no lo olvidemos, José María Ruiz Povedano. Como diputado provincial, la verdad que es un orgullo, es un honor que hablemos aquí, en esta institución, que la hagamos de la mano de la Academia de Ciencias, que la hagamos de la mano del Ayuntamiento de la capital, del embalse Guadalhorce y del Caminito del Rey. Porque si para algo sirve la política, precisamente es para hacer posible lo imposible. El Caminito del Rey, que fue una obra única en su momento, ahora es, aparte de única, indescriptible y prácticamente inimitable, Se ha convertido en un auténtico polo de atracción, no provincial, no autonómico, no nacional, un auténtico polo de atracción mundial. Y eso ha sido gracias, efectivamente, a la Diputación Provincial. Fue Elías Bendodo presidente por aquel entonces, ahora consejero de Presidencia, pero yo aquí también quiero destacar el papel y el compromiso de todos los ayuntamientos implicados para que este proyecto fuera realidad. Por supuesto, a Endesa, como no puede ser de otra manera. Pues bien, la política tiene que servir para eso, para unir. Y aquí estamos todos unidos en torno a este magnífico proyecto, al embalse Conde de Guadalhorce, al Caminito del Rey, que sirva de ejemplo para tanta instancia que hay social, económica, política, en ese sentido, que sirva de emblema y que sirva, pues, efectivamente como referente de lo que es el pasado, de lo que es el presente y de lo que tiene que ser el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a doña Noelia Losada, teniente de alcalde delegada del área de Cultura, don José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, don Víctor González, diputado delegado de Cultura, familiares, doña Marta y doña María Benjumea, cabeza de vaca, don Juan Alberto Naranjo Moral, alcalde de Ardales, don Ángel García Vidal, representante del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, señores ponentes, señoras y señores académicos, señoras y señores. Dentro del marco de colaboración que tanto fruto da entre la Administración y la sociedad civil, desde el área de Cultura nos propusieron la idea de que habría que hacer algo para celebrar este centenario. Enseguida vimos que es un tema totalmente dentro de la labor de la Academia, por la obra en sí, por su trascendencia social y porque el personaje principal de esta jornada, el excelentísimo señor don Rafael Benjumea Gurín, primer conde de Guadalhorce, era académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Un personaje fundamental para la historia de Málaga a lo largo del siglo XX y para la política española de la época también. Él fue impulsor en nuestro entorno de una nueva estrategia política y social. Benjumea propugnaba que se podía lograr un nuevo desarrollo industrial para la ciudad y la mejora de los servicios ya existentes, intensificando la energía, con la introducción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, como ya había hecho en el norte de España Juan Urrutia. Málaga era una provincia privilegiada para este posible desarrollo, gracias a la alta calidad de su suelo y sus cultivos, que sin embargo en esa época estaban constantemente amenazadas de ruina por el desigual régimen, como nos ha dicho la consejera, de lluvia y las pertinaces sequías. Benjumea puso sus miras antes que nada en la energía eléctrica. Su interés principal se centró en la posibilidad de sacar adelante el proyecto de una gran central hidroeléctrica contando solo con capital nacional.
La aparición de las centrales hidroeléctricas en el panorama social español a principios del siglo XX supuso un gran avance técnico en la obtención de la energía eléctrica, sin aquellas máquinas de vapor calurosas, ruidosas y contaminantes. Las empresas poco a poco iban incorporando las nuevas máquinas y se convirtieron en su época en el reflejo del empresario moderno preocupado por los avances de la ciencia. La construcción de presas y saltos hidráulicos para generar energía eléctrica tuvo así su origen en la necesidad de disponer de nuevos servicios en pueblos, ciudades y en el campo. Este fue el caso del conjunto de saltos hidroeléctricos del Chorro, creado en 1903 por Rafael Benjumea, para suministrar principalmente energía eléctrica a la ciudad de Málaga, pero también con la previsión de dar servicio a una potencial industria agraria de la comarca que, si bien aún no existía, podría desarrollarse disponiendo de esta energía de calidad y a bajo coste. Hasta ese momento Málaga se servía solo de dos empresas extranjeras que trabajaban con máquinas de vapor y que fueron poco tiempo después de la inauguración del salto hidroeléctrico absorbidas por la empresa española. La importancia de esta obra fue enorme en su época. Por un lado, se consiguió un suministro a precios sin competencia y los beneficios que generó la empresa permitieron comprar los tranvías de Málaga, que eran de propiedad belga, e incluso financiar la construcción de la gran presa de Guadalhorce, la que hoy celebramos, por la que se pusieron en regadío extensos territorios de la comarca y por la que Alfonso XIII nombró a Rafael Benjumea conde de Guadalhorce pocos meses de la inauguración, hoy hace exactamente 100 años, en una mañana lluviosa. El paraje natural de Filadero de los Gaitanes fue el lugar elegido para instalar el salto hidroeléctrico, situándose así en un entorno de espectacular paisaje. Una obra de servicio de esta infraestructura antes mencionada se ha convertido, merced a la actuación de nuestro vicepresidente primero, don Luis Machuca Santa Cruz, y de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, en un ejemplo internacional de arquitectura respetuosa con el medio ambiente y con la historia, que de una forma elegante y bella ha relanzado económicamente a esta parte de la provincia de Málaga, potenciando ahora lo que podríamos llamar la energía del siglo XXI, el turismo. Me refiero a lo que hoy conocemos como el Caminito del Rey, cuya rehabilitación ha merecido los más importantes reconocimientos nacionales, europeos e internacionales. Pero el futuro puede ser aún más halagüeño. Confiamos que el arduo trabajo que realizan muchas administraciones, instituciones y personas, como don Víctor en la Diputación, don Juan Alberto Naranjo como alcalde de Ardales, don Pedro Cantalejo, conservador de la Cueva de Ardales, que hoy nos honran todo con su presencia, ese arduo trabajo, decía, poniendo en valor la historia, varias veces milenaria, de la cultura, la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano en esta región, y la maravillosa singularidad del asentamiento geográfico, y por ello conseguir lo antes posible la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de estos enclaves. Y finalizo con el capítulo de agradecimiento. Gracias al área de cultura por impulsar esta jornada, a la Sociedad Económica por su acogida siempre amable, a Endesa por participar también en esta jornada y especialmente y sobre todo los ponentes, empezando por el coordinador de la jornada, la persona que realmente ha diseñado y organizado esta sesión académica. Juan Antonio Rodríguez Rivas, académico de número, el coordinador de nuestra academia, también de la sección de Ciencias Tecnológicas. Él nos va a hablar sobre el contexto histórico, analizando el hito que supuso en la ingeniería española. A continuación, el también académico Francisco Carrasco Canto expondrá la génesis del entorno orográfico y geológico, resaltando el impresionante contexto natural en el que se encuentran la presa y el caminito. Por último, la situación de la industria malagueña respecto a la hidroelectricidad en los albores del siglo XX será la ponencia de don Tomás Chica Cueva, director de la Unidad de Producción Hidráulica del Sur de Endesa. Es un verdadero honor y un lujo para la Academia que hoy cumple nuestra tribuna. Y muchas gracias a los familiares que se han desplazado.
Vuestra presencia da hoy otra dimensión a este acto y lo hace aún más importante y entrañable. Muchas gracias, Marta y Benjumea. Marta y María Benjumea, cabeza de vaca. Ellas son nietas del primer conde de Guadalhorce, sobrinas del segundo conde de Guadalhorce, hijas del tercer conde de Guadalhorce, hermana del cuarto conde de la condesa de Guadalhorce y tía abuela de la actual condesa de Guadalhorce desde 2017, doña Isabel de la Campa Núñez. Por último, muchas gracias a todos los asistentes y a los medios de comunicación por la atención prestada a este evento. Bueno, pues ahora cambiamos y tiene la palabra primero el doctor Rodríguez Arriba para comenzar su disertación. Buenas tardes. Excelentísimas autoridades y excelentísimo señor presidente de la Sociedad de Amigos del País. Familia Benjumea, académicos, amigos, buenas tardes. En este recorrido histórico cabe hacer una referencia a la situación en que se encontraban las obras hidráulicas en el siglo XIX. Como leemos, el acometer obras hidráulicas era una batalla en el siglo XIX de unos pocos contra la desidia general de las clases dominantes. Emprender aguas de riego para fomentar la producción y rentabilidad agrícola chocó inmediatamente con la hacienda pública. Evidentemente se supo que era importante poner en regadío y fomentar la producción agrícola mediante la puesta en regadío, pero naturalmente había que financiarlo, con lo cual no pudo ser el Estado, los gobiernos liberales de la mitad del siglo XIX pusieron una prioridad que es muy comprensible: la red de carreteras, comunicar todos los pueblos y ciudades de España mediante una red de carreteras y subvencionar los ferrocarriles. Y dejó a la iniciativa privada la puesta en riego de las tierras. Pero en ese momento se abre un periodo de concienciación ciudadana. No solamente por el movimiento regeneracionista de Joaquín Costa y su liga de productores, fundamentalmente a ese impulso se unió Rafael Gasset, que era director de un diario de Madrid, El Imparcial. Rafael Gasset hizo
de una bandera para proporcionar el auxilio del Estado a las grandes obras. La iniciativa privada, evidentemente, no podía asumir el costo de las obras, de las presas. Entonces, tuvo una serie de conferencias hasta que en 1900 le nombraron ministro de Fomento. Al nombrarle ministro de Fomento pudo establecer todo lo que él había defendido. Fundamentalmente organizó las divisiones hidráulicas en el servicio hidrológico, que las demarcaciones por provincias y por regiones se establecieron como demarcación hidráulica de las regiones. Pero la contribución más importante de Rafael Gasset fue el promover y aprobar definitivamente la ley de 7 de julio de 1911, coloquialmente lo que llamamos los ingenieros la ley San Fermín. Era una ley de auxilio que gracias a ella se pudo construir el pantano del Chorro en Málaga entre 1914 bajo y 1921 bajo la dirección de Rafael Benjumea y Murillo. La creciente demanda eléctrica, las innovaciones técnicas y su transporte a larga distancia que se habían establecido y la concesión de Jorge Loren Heredia de un salto de un salto de explotación del Guadalhorce al lado de la estación ferroviaria del Chorro, entre la estación del Chorro y el Tajo de los Gaitanes, influyeron más aún en su construcción. En 1903 se constituyó la Compañía Hidroeléctrica del Chorro, empezando el funcionamiento en 1905. Era una gran obra. Cogía el agua del azud, me dicen que a lo mejor se oye mejor así. Cogía el agua del comienzo del Tajo de los Gaitanes, el Gaitanejo, con un azud, pequeño azud de las Cambutas, se trasladaba el agua en canal, en túnel y a cielo abierto hasta desembocar en la central hidroeléctrica del Chorro, que la tenemos ahí, abajo. Bien, bueno, esto, ni más ni menos, a ese canal había que conservarle. ¿Cómo se conserva? Pues con un camino de servicio. ¿Y por dónde meter ese camino de servicio? En un tajo. Pues ahí tenemos lo que se fueron a llamar los balconcillos del Chorro. Se construyó, creo que con marineros, con unos alardes de ingeniería espléndidos, lo que hoy es el Caminito del Rey, remozado y rehabilitado por don Luis Machuca, Santa Cruz, en una espléndida actuación
que desde aquí tengo que darle mi agradecimiento. Bien, el caso es que la central tenía problemas, los estiajes del río y un problema superior, las avenidas de 1907 que tan triste recuerdo dejaron en nuestra Málaga con el desbordamiento del río Guadalmedina. Se incendió la central, se inundó y la empresa cayó en quiebra. Si no quiebra, hubo una inspección judicial, pero afortunadamente la empresa siguió en manos de Rafael Benjumea y Burino. Claro, había que construir una presa. Había que construir una presa porque de esa manera no podían los estiajes del río, dejaban a la central sin y además desvalida frente a las avenidas. Bueno, pues la solución vino de la mano de la ley que Rafael Gasset había promovido 7 de julio de 1911, la ley de auxilios. La ley de auxilios, en definitiva, lo que preveía era establecer un sindicato o comunidad de regantes que sin licitación, sin permiso previo, se podía constituir la sociedad y pedir los auxilios siempre que se firmase el compromiso, obviamente. Y así fue. Así fue. Hidroeléctrica del Chorro, Rafael Benjumea hizo por constituir el Sindicato Central de Riegos, porque naturalmente él quería una presa, pero también con gran visión de futuro veía que el valle inferior del Guadalhorce se podía poner en riesgo. Bien, la ley del 7 de julio de 1911 daba el 50% del estado a fondo perdido, el 25% en un préstamo a 25 años al 2% de interés, y así fue como la demarcación hidráulica o división hidráulica del sur, creada por el Estado, por Rafael Gasset, pues encarga a un ingeniero de prestigio, ni más ni menos que a don Manuel Jiménez Lombardo, el autor del proyecto y director del Pantano del Agujero, todos conocidos. Entonces, él hace un proyecto porque la administración se lo solicita. El proyecto era para regar 6.000 hectáreas nada más, 35 metros sobre nivel de cauce. Eso sí, las avenidas a don Manuel Jiménez Lombardo no se le escapaba. La avenida 850 metros cúbicos por segundo. Bien, el proyecto sigue su curso y por fin se aprueba. Ahí tienen ustedes la aprobación. Dado el 20 de agosto de 1914, a propuesta del ministro de Fomento Javier Ugarte, Alfonso, rey del Perú. La constitución del sindicato agrícola y la concesión del Estado de los auxilios, como he dicho, era importante. Entonces, ahí tienen ustedes
se nombró a Juan Neulán marqués de Sotomayor, Pizarra, a Jorge Silvera Lorin por la hidroeléctrica, a Tomás García Pérez, Álava, y por parte de la División Hidráulica del Sur se cogió de representante al marqués de Larios y como vocal al ingeniero director de las obras, Rafael Benjumea Burí. Rafael cogió el proyecto de ese gran ingeniero Jiménez Lombardo y se dio cuenta que estaba haciendo una cosa parecida al del agujero, una mampostería con mortero. Y lo resolvió de la siguiente manera: anuló todo y puso hormigón por ser más rápido y más seguro. Pero la contribución de Rafael Benjumea Burí no viene ahí solo, viene donde demostró el gran talento, la gran visión de futuro que tenía y el carácter empresarial. Fue hacer un modificado de la presa de Jiménez Lombardo, levantándola para albergar 80 hectómetros cúbicos, 80 millones de metros cúbicos. Y de esa manera regaba no 6.000 hectáreas, sino 16.000 hectáreas de regadío. Hay que reconocer que fue un planteamiento espléndido, a mi modo de ver. Los trabajos empezaron en junio y el 21 de mayo Alfonso XIII procedió a extender la última palada y firmar el documento, sentado en la silla de piedra, mesa del mismo material conservadas hoy en día, en un día lluvioso, ejerciendo como actor y director y maestro de ceremonia Rafael Benjumea. Unos meses más tarde era nombrado conde de Guadalajara. Como ministro, pero en 1926 fue llamado por Primo de Rivera para hacerse cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y ahí viene otra de las actuaciones más importantes para el futuro de nuestra nación, que es la creación de las confederaciones hidrográficas, instituciones de la organización. Era una organización social y económica y agrícola por cada río que estaba en España. En definitiva, hizo una ordenación del territorio hidráulica. Se rodeó de ingenieros de gran prestigio como Manuel Lorenzo Pardo, director del Centro de Estudios Hidrográficos, que todavía existe en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto de Madrid. Y como director, Manuel Lorenzo Pardo fue el autor del primer Plan Hidrológico Nacional. En definitiva, a este ingeniero dedicó su profesión hidráulica y su sapiencia a España. Terminó de esta manera como un gran ingeniero que yo reivindico aquí. No sé si se le ha hecho todavía justicia en labor que ha hecho a España con la creación de
las confederaciones hidrográficas, que todavía existen. La nuestra no, porque por motivos presupuestarios la Confederación Hidrográfica del Sur pues se disolvió, pero el resto de España está dividido en confederaciones hidrográficas. Nada más, ahí queda la presa, como digo yo ahí, del Guadalhorce, y de la construcción que alumbra nuestra tierra. Ahí tenéis. Muchas gracias por vuestra atención. Excelentísimas autoridades que nos acompañan en este acto, señoras y señores académicos, señoras y señores, me propongo hacer un resumen de las características morfológicas y geológicas de la región del Chorro para obtener los principales acontecimientos que la originaron. La zona del Chorro está atravesada por el río Guadalhorce, que separa en el denominado desfiladero de los Gaitanes dos conjuntos montañosos de características muy diferentes. Al este, la sierra del Valle de Atalají, que está constituida por una serie de alineaciones montañosas orientadas según la dirección aproximada este-oeste, con zonas más elevadas que se corresponden con la Sierra de Uma, la Sierra del Valle, que presentan altitudes próximas a los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Al otro lado del desfiladero nos encontramos la Sierra de Almonchón, de menor altitud, 663 metros sobre el nivel del mar, y que presenta una forma mucho más esférica. Estas características morfológicas van a estar relacionadas con la litología de los materiales que las constituyen, con la estructura geológica de la región y también con los agentes geológicos que han actuado en ella. El río Guadalhorce es uno de los principales agentes que han contribuido a la morfología de esta región. Con una longitud de 154 kilómetros y una cuenca vertiente de algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, es el principal río de la provincia de Málaga, no solo por ser de mayor longitud, sino porque el aprovechamiento que debe ser obtenido históricamente para producir electricidad en las centrales hidroeléctricas del Chorro, y también por utilizar sus aguas para consumo humano de la capital y para los riegos del Bajo Guadalhorce. En la región del Chorro se encuentra un enclave ciertamente singular. Coinciden prácticamente en un punto tres arterias importantes: el propio Guadalhorce Alto, el río Guadalteba y el río Turón. Antes de la confluencia de estos ríos se encuentra el complejo hidrológico de los tres embalses, de los cuales el primero en construirse fue el embalse del Conde del Guadalhorce, situado en el río Turón, del cual hoy celebramos su centenario. El río Turón ciertamente es el de menor caudal de los tres ríos, pero es el más regular y el que aporta las aguas de mejor calidad. Además, es el que presenta una cerrada con mejores características para la construcción de una presa. Llama la atención el hecho de que el río Guadalhorce, que circula hacia el oeste en la Vega de Antequera, gira hacia el sur, atravesando el desfiladero de los Gaitanes en el alto montañoso central de la provincia de Málaga. A partir de ese punto
Con una preferencia claramente meridional, el río discurre hacia su desembocadura en el Mediterráneo. Algunos investigadores, entre ellos nuestro fundador y primer presidente Domingo de Olueta, han expuesto la hipótesis por la cual el Alto Guadalhorce era un afluente del río Genil y por lo tanto del Guadalquivir, y en un determinado momento fue capturado para dirigirse al Mediterráneo. La situación de algunos depósitos fluviales antiguos, los perfiles longitudinales de los ríos, así como el propio trazado del Guadalhorce, son algunas de las evidencias que sustentan esta hipótesis. La región del Chorro está situada en el tercio occidental de la cordillera Bética, cerca del límite entre la zona interna y externa de esta cordillera, y es una zona de una gran complejidad geológica. Las sierras calizas del Valle de Adalají, que observamos en esta fotografía, pertenecen a la zona externa de la cordillera, concretamente al dominio peribético o subbético interno occidental. Están formadas fundamentalmente por rocas calizas y margosas de edad mesozoica, es decir, de la era secundaria. Las calizas jurásicas son las responsables de los importantes relieves que existen en la zona, y sobre ellas se ha desarrollado un modelado kárstico. La secuencia estratigráfica, es decir, los materiales ordenados de más antiguo o más moderno que existe en la región, es una típica secuencia del penibético de la cordillera. Y sobre esta secuencia del penibético se depositan unos materiales orogénicos que se denominan el Mioceno del Chorro y que se depositaron en el Mioceno superior. Describiendo brevemente los materiales de más antiguo, más moderno, nos encontramos en primer lugar con materiales triásicos, que están constituidos por margas de colores verdes y rojos con yesos. Se trata de depósitos fluviales o lacustres, y también presentan bancos de dolomía depositadas en un medio marino somero. El Jurásico está representado por carbonatos de facies marinas de poca profundidad. Sobre unas dolomías iniciales aparece una formación de calizas oolíticas del Jurásico inferior y medio, y seguida de calizas nodulosas con ammonites y calizas oolíticas del Jurásico superior. El Cretácico presenta depósitos marinos de facies mucho más profundas. La formación capa blanca, margaliza y margas blancas con nodos de siles de edad Cretácico inferior, y sobre ella la formación de capas rojas, marga y margaliza rosada de edad Cretácico superior paleógeno. Los depósitos orogénicos del Mioceno superior del Chorro están formados por areniscas y conglomerados con abundantes bioclastos, es decir, restos de ostreidos y erizos, típicos de ambientes marinos someros. La estructura geológica de la Sierra del Valle de Adalají está formada por pliegues y cofres de dirección este-noreste o este-suroeste, cuyo apretamiento ha dado lugar a fallas con la misma orientación, que son las que originan los bruscos resaltes topográficos que se observan en el relieve y que veíamos en las fotos anteriores. Las fallas han sido interpretadas de maneras muy diferentes, desde cabalgamientos hacia el norte, que se amortiguan lateralmente y se relevan entre ellos,
hasta fallas normales que han dado lugar a una estructura de bloques unidos y levantados. La deformación se produjo en la orogenia alpina que originó el plegamiento de la cordillera, cuya etapa principal tuvo lugar en el Mioceno inferior y medio entre 20 y 14 millones de años de la actualidad. Los sedimentos detríticos del Mioceno superior, que afloran en la margen derecha del río Guadalhorce, muestran por el contrario cruzamientos suaves y se consideran poorogénicos. Estos materiales fosilizan el relieve que existía cuando se depositaron sobre las rocas del Peniético. Se dispone sobre la secuencia preorogénica mediante una discordancia angular y erosiva. La geomorfología es sin duda el aspecto más llamativo de la geología de la región. Destacan los cañones de Gaitanejos y los Gaitanes, donde la erosión vertical que ejerce el río Guadalhorce al atravesar las calizas jurásicas ha dado lugar a cañones estrechos de paredes subverticales. En dichos cañones, el río presenta varios meandros encajados y se observan formas erosivas, pilancones, por encima del cauce actual. Estas características son indicativas de que el río Guadalhorce es un curso antecedente, es decir, anterior a la formación de la montaña, y que posteriormente a la aparición de la misma ha mantenido su cauce y su dirección original. También destacan en la geomorfología, en las formas del relieve, los escarpes verticales asociados a las fallas, las formas cársticas de las calizas jurásicas, principalmente cuevas, y las formas erosivas geólicas en las arenicas y conglomerados del Mioceno, denominadas tafones. Particular interés para el conocimiento de la geología de la región que estamos analizando lo presenta el denominado Mioceno del Chorro, una formación de conglomerados y calcáreas de origen marino y de gran potencia, unos 500 metros de espesor. Esta formación ha sido identificada como el primer registro claramente posterior a la estructuración del contacto entre las zonas internas y externas de la cordillera bética en esta región. Sobre estas rocas, sobre estos materiales, se encuentra cimentada la presa del Conde de Guadalhorce. Los potentes sedimentos miocenos presentan diferentes estructuras sedimentarias originadas por corrientes como la estratificación cruzada, así como algunos restos fósiles marinos, y están asociados a la sedimentación en un corredor marino que unía el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo hace unos 7 millones de años, denominado el Estrecho del Guadalhorce. Es interesante su modelado con formas tipo tafónico, oquedades de dimensiones variables propias de superficies verticales expuestas frontalmente al viento. Se originan como consecuencia del impacto repetido sobre las rocas de las partículas finas que transporta el viento. Sobre el afloramiento de los materiales miocénicos, debido a procesos de descompresión, se desarrollan de clases paralelas a la topografía, que dan lugar a formas como la denominada el arco gótico. El estrecho del Guadalhorce, que antes he citado, corresponde a una cuenca intramontañosa de forma alargada y estrecha, con una anchura máxima de 5 kilómetros y una profundidad máxima de agua de 120 metros. Una vez formada la cordillera bética, durante el Mioceno superior, de 11 a 6 millones de años de la actualidad, el Atlántico y el Mediterráneo estaban comunicados a través de diversos pasos estrechos, situados tanto en el norte de África como en la cordillera bética. Uno de estos pasos, el estrecho del Guadalhorce, estaba situado en la provincia de Málaga, aproximadamente en el lugar que hoy ocupan el tramo bajo del río Guadalhorce y el área del Chorro. En la cuenca
llegaron a depositarse más de 200 metros de sedimentos, y el depósito de los sedimentos en esta cuenca estuvo controlado por la tectónica. Fallas con distintas orientaciones dividían la cuenca en zonas sometidas a hundimientos, donde se depositaba un mayor espesor de sedimentos, y áreas sometidas a elevación, donde el espesor de sedimentos depositados era menor. Entre estos sedimentos se encuentran los que denominamos el Mioceno, el Chorro, marcado con este cuadro azul en este esquema. Al final del Mioceno, la región sufrió una progresiva pero significativa elevación tectónica, el mar se retiró de la cuenca y quedó emergido el relieve. El río Guadalhorce se encaja en la serie mesozoica de la región del Chorro y origina un importante cañón fluvio-kárstico en donde se puede observar un buen corte de la serie mesozoica del penibético de esta cordillera. El desfiladero de los Gaitanes y Gaitanejo constituye el rasgo esocártico más notable del macizo, con paredes de más de 200 metros sobre el cauce del río, situado a cotas comprendidas entre los 300 y 220 metros sobre el nivel del mar, en un tramo de apenas 3,4 kilómetros. Como saben, el desfiladero se puede visitar mediante el Caminito del Rey, que es actualmente uno de los mayores atractivos de turismo de naturaleza de Andalucía y del mundo, y por qué no decirlo también, de España y del mundo. Uno de sus valores más destacados es el relieve, que resulta de la evolución geológica regional. A lo largo del Caminito del Rey se observa el siguiente corte geológico inédito que reproduzco en la parte inferior de la pantalla, realizado por nuestro compañero académico Juan José Durán durante una de las visitas que efectuamos conjuntamente a la zona. La estructura general del área del desfiladero corresponde a un anticlinal asimétrico, con el flanco norte con un cruzamiento de unos 40 grados y el flanco sur prácticamente vertical. Esta estructura se encuentra compartimentada, como se observa en el corte geológico realizado, por fallas que hunden la parte central del pliegue. Les voy a explicar brevemente la génesis de esta estructura. En primer lugar, se originó un pliegue anticlinal asimétrico debido a esfuerzos compresivos. El flanco norte tiene, como ven, un buzamiento suave, mientras que el flanco sur tiene un buzamiento 80 o 90 grados, casi vertical. La charnela, o parte central del pliegue, quedó hundida por fallas normales al norte y una falla inversa al sur. En ambos extremos del pliegue se depositaron discordantes las areniscas y conglomerados del Mioceno superior originado en el paleoestrecho del Guadalhorce. Voy a describirles brevemente algunas de las características que podemos observar a lo largo del desfiladero. El desfiladero tiene una longitud total de unos 3,4 kilómetros y presenta dos tramos angostos en sus sectores inicial y final, denominados desde aguas arriba hacia aguas abajo, desfiladero de Gaitanejos,
o Tajo del Gaitanejo, y Desfiladero de los Gaitanes. Entre ambos, el desfiladero presenta paredes. En ambos tramos, el desfiladero presenta paredes verticales que superan los 200 metros de altura, con zonas en las que apenas hay 10 metros de anchura entre las dos paredes. Entre ambos desfiladeros se encuentra el Valle del Hoyo, un paraje que durante muchos años ha sido prácticamente inaccesible. A lo largo del desfiladero existe una veintena de cavidades, algunas de ellas colgadas muchos metros por encima del curso del río, cuya evolución se ha visto afectada por el progresivo encajonamiento del Guadalhorce. El río ha ido profundizando el desfiladero en sucesivas etapas. El establecimiento de la red cárstica es posiblemente correlativo con el de la red fluvial, quedando abandonada como consecuencia del encajamiento de esta última, que actualmente supone el nivel de base relativo del drenaje kárstico local. El desfiladero de Gaitanejos tiene cerca de 800 metros de longitud. El río Guadalhorce se encaja en las calizas del Jurásico superior, que presentan un ligero cruzamiento hacia el norte, coincidiendo con el flanco norte del anticlinal. El anticlinal está retocado por fallas normales que hunden los bloques más meridionales, como se observa en el Tajo de las Palomas. A lo largo de su recorrido podemos observar el gran desarrollo de pilancones o marmitas de gigantes de diferentes tamaños, a veces de grandes dimensiones, situadas a distintos niveles del Tajo. Se trata de formas típicas de erosión fluvial con régimen turbulento. En esta zona, la caída de bloques de diversos tamaños, favorecida por la fuerte pendiente, genera conos de derrubios. El Valle del Hoyo tiene una longitud de 1.800 metros, discurre por rocas más blandas, lo que hace que sea un valle más abierto de pendientes más suaves. Corresponde a parte del flanco norte del anticlinal, que ha sido hundida por fallas principalmente de tipo normal. Este tramo está constituido en su mayor parte por macrocalizas del Cretácico superior, con pequeños afloramientos de calizas jurásicas que constituyen los bloques levantados de las fallas normales. Al final del Valle del Hoyo, antes de la entrada en el desfiladero de los Gaitanes, se encuentra un afloramiento de materiales pertenecientes al Triásico superior. Arcillas versicolores con yeso, que corresponden al núcleo del anticlinal. El desfiladero de los Gaitanes tiene 800 metros de longitud y presenta paredes prácticamente verticales. Atraviesa el flanco meridional del anticlinal, con las capas buzando fuertemente hacia el sur. El aspecto morfológico más espectacular es la relación geométrica entre el eje del río y la estratificación vertical de las calizas. El río corta perpendicularmente a los estratos calizos y ofrece un gran corte de la serie mesozoica. Permite ver la secuencia estratigráfica más completa del recorrido, desde el Triásico superior al Mioceno superior. A lo largo del desfiladero se observa la secuencia jurásica, dolomías masivas, calizas olíticas del Jurásico inferior medio, calizas nodulosas con almonites y calizas olíticas del Jurásico superior. Al final del tramo, el final del tramo coincide con el techo de las calizas jurásicas, sobre el cual discurre la pasarela. Sobre la caliza del Jurásico superior se encuentra la formación capa blanca del Cretácico inferior y la formación capa roja del Cretácico superior paleolítico. A la salida del desfiladero se puede observar la discordancia angular erosiva que existe entre los conglomerados del Mioceno superior, que se disponen de forma horizontal sobre la serie jurásica subbética vertical. Para acabar mi
intervención voy a resumir la génesis del desfiladero de los Gaitanes a partir de los datos que he ido enumerando. Me baso en unos esquemas de campo realizados también por Juan José Durán, donde ha indicado mediante un rectángulo azul la posición que teóricamente ocuparía la garganta en cada momento de la historia geológica. La evolución geológica de la región se puede simplificar en 4 fases. La primera fase consistió en una sedimentación de fangos calcáreos en una cuenca oceánica progresivamente más profunda que originarían dolomías, calizas y margocalizas, y esta sedimentación tuvo lugar en el Jurásico hace aproximadamente 180 millones de años. La fase 2 coincide con la orogenia alpina motivada por el acercamiento de las placas tectónicas africanas y europeas. Se originó el plegamiento de las rocas jurásicas y cretácicas depositadas anteriormente. La deformación principal, que dio lugar a la cordillera, tuvo lugar en el Mioceno inferior y medio, hace de 20 a 14 millones de años, y originó el cinturón de pliegue y cabalgamiento del orógeno bético. La tercera fase tuvo lugar en el Mioceno superior, con la formación de cuencas intramontañosas donde se produjeron depósitos marinos costeros. Entre ellas se formó el paleoestrecho del Guadalhorce, con el depósito de una potente serie de sedimentos detríticos costeros, arenisca y conglomerados, del Mioceno del Chorro, hace aproximadamente unos 8 millones de años. La cuarta fase tuvo lugar entre hace 8 millones de años y la actualidad y consistió en la excavación fluvial de la garganta de los Gaitanes. En primer lugar, hay que invocar un levantamiento tectónico general que originó la retirada del mar Mioceno y la instalación de una red fluvial que incluye al río Guadalhorce. Se ha apuntado al Pleistoceno inferior, hace unos 2 millones de años, como periodo en el cual el Guadalhorce vertía su agua al Genil. Durante el Pleistoceno medio pudo producirse la captura del Guadalhorce dirigiéndose desde entonces hacia el Mediterráneo, precisamente a través del desfiladero de los Gaitanes. Como causa de esta evolución del curso del río se argumentan mecanismos alocinéticos y o tectónicos. El levantamiento tectónico del macizo del valle de Atalají respecto a las zonas circunstantes hizo que el río Guadalhorce adquiriera la energía erosiva suficiente para generar los cañones que observamos actualmente. Muchas gracias por vuestro tiempo. La magistral intervención del profesor Carrasco, aparte de llenarnos de conocimiento, pues nos hace reflexionar que andamos con prisa y el tiempo de la vida humana relacionado con la naturaleza, pues ya vemos la dimensión. Habrá que pensar todo y actuar más despacio. Y hasta a continuación tiene la palabra don Tomás Chica Cuevas, director de la Unidad de Producción Hidráulica del Sur, de Endesa, para exponer su ponencia a la situación de la industria malagueña respecto a la hidroelectricidad en los albores del siglo XX. Gracias. Bueno, me quito también la mascarilla, yo creo que... Bueno, pues en primer lugar agradecer al área de cultura del Ayuntamiento de Málaga y a la Academia Malagueña de la Ciencia pues la oportunidad que ha dado a Endesa para poder participar en esta jornada, ¿no?, de celebración de nada más y nada menos que el centenario de la presa de Guadalhorce. Es
un momento que casi da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que hace justo 100 años, pues aquí estaba el rey Alfonso XIII, con quien fue luego después el conde de Guadalhorce y todas las autoridades, para poder inaugurar con la última piedra el embalse de Conde de Guadalhorce. Autoridades, familia del conde de Guadalhorce, todos ustedes, pues muchas gracias por su asistencia. Bien, mi intervención es hablar sobre la situación de la industria malagueña respecto de la hidroelectricidad en los albores del siglo XX y, bueno, trataré de hacer un recorrido histórico a través de las principales empresas que empezaron el desarrollo de la industria hidroeléctrica en los albores del siglo XX y lo ilustraré con centrales que actualmente en Endesa tenemos en activo, incluso de aquella época, centenaria ya también, de tal manera que hagamos un recorrido muy rápido en el tiempo, con el tiempo que nos queda, como nos dice, pero bueno, espero que me acompañe. Si se duermen, pues se lo pierden, ¿no? Quiero empezar hablando de la bibliografía que he utilizado para la preparación de esta ponencia, que es el libro de la Compañía Sevillana de Electricidad, 100 años de historia, de Julio Alcaide y varios autores más. Otra publicación, La electricidad en Málaga, la segunda parte, de Francisca Alarcón de Porras, y en general el fondo documental de la Fundación Endesa. Bien, voy a hacer un mapa de las zonas donde tenemos en Málaga centrales, que básicamente digo coincide casi exactamente con lo que había al principio del siglo. Simplemente indicar que todas las centrales se explotan bajo la marca de Enel Green Power, que es la marca de energías renovables que tiene Endesa, simplemente porque lo conozco también ustedes, ¿no? Y empezando por la zona de la cuenca del Guadiaro, tenemos aquí las centrales de Colchado y Utrera, que tenemos, son centrales ya centenarias. Tenemos la central de Ronda, en la cuenca del río Guadalerín. Tenemos San Pascual y San Augusto, en la cuenca del río Grande. Lo que nos trae objeto de esta reunión, que es la cuenca del río Turó y Guadalhorce, centrales de Gobanta y Nuevo Chorro, Tajo de la Implantada y Paredones. Tenemos en la central de Inájar, en el cauce del río Genil, que está a caballo entre Córdoba y Málaga, pero bueno, la central en sí está en Cueva de San Marcos, que es provincia de Málaga, y por eso quería traerlo aquí a colación. Y la central de Chilla, que está en el municipio de Nerja, en la cuenca del río Chilla, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se relaciona esto que tenemos en la actualidad con lo que había o cómo se empezó desde el primer siglo pasado. Simplemente indicar que todas estas 11 centrales tienen una potencia global de 481,5 megavatios de potencia, que se genera en torno a 430.000 megavatios hora al año, lo que es el equivalente de el consumo de 122.000 hogares, ¿no? Que se hagan ustedes una referencia. Bueno, pues empezamos a hablar de la compañía Taillefer, que en 1905, el empresario de Málaga, Augusto Taillefer Paniagua, crea la empresa que lleva su nombre, donde obtiene concesiones para explotar la cuenca del río Grande, ¿no? Fundamentalmente para abastecimiento en la zona occidental de Málaga, Mijas, Fuengirola, incluso llegó a Marbella también, suministrando energía eléctrica. Y hacia el interior pues llegó hasta las localidades de Alozaine, Monda, incluso Alorí del Grande, Coín, Cártama, Ádora también llegó. Esta compañía, bueno, pues empezó a expandirse y de tal manera que incluso Hidroeléctrica del Chorro llegó a comprarle electricidad a la compañía Taillefer. Compañía Sevillana de Electricidad también llegó a comprarle energía a Taillefer. Y se estaba expandiendo esta compañía hasta tal punto que Compañía Sevillana de Electricidad, cuando se introdujo en Málaga, llegó a un acuerdo con Taillefer en 1932 para que Compañía Sevillana le compraba el excedente de producción que tenía Taillefer a cambio de que Taillefer no se expandiera hacia el campo de Gibraltar, que es también un sitio estratégico para Sevilla. Y esta compañía estuvo en activo hasta que en 1963 llegó un acuerdo de venta por mitades iguales a Hidroeléctrica del Chorro y a Compañía Sevillana de Electricidad. Y hasta ahí, digamos, la compañía Taillefer pues, tuvo su recorrido
pues es gran parte del siglo XX. Por poner un esquema del Río Grande, hay aquí unas centrales que se llamaron Las Mellizas, donde tenemos aquí San Eugenio, en 1927, San Augusto, en 1932, y San Pascual, en 1947. Están en cascada, todas turbinas 1500 litros por segundo, y dos de ellas están en activo, que la vamos a pasar a ver ahora. Está la central de San Augusto de 1932, se ve la fachada y la sala de máquinas. Turbina un caudal de 1,5 metros cúbicos por segundo, tiene un salto de 149,90, me acerca un poco porque no sé la cifra de memoria, tiene la turbina Pelton con una potencia global de 2,6 megavatios y genera una producción de 3.500 megavatios hora, aproximadamente para 1.000 familias de producción. Es una central pequeñita, pero que está en producción. Tenemos San Pascual, que esta es de 1900, ya posterior 49, una central fluyente, tiene dos máquinas pequeñitas de 0,5 megavatios cada máquina, en total 1 megavatio de producción, turbina, 1.500 litros por segundo, con un salto de 78 metros, es más pequeño que la de San Augusto, y hace una producción también menor de aproximadamente 2.000 megavatios hora. ¿Vale? Bueno, aquí vemos el azul de derivación de la central de San Pascual en el Río Grande. Ustedes igual lo conocen. Bien, pasamos otra vez atrás, nos vamos en paralelo a otra empresa, que es la que nos trae aquí, que es Compañía Hidroeléctrica del Chorro, que se funda en 1903, muy bien, Juan Antonio, bueno, no es que yo diga muy bien, es que él lo ha expresado muy bien. Evidentemente no soy yo nadie para corregir a Juan Antonio, ni muchísimo menos. Y los fundadores básicamente fueron pues Rafael Benjumea, Jorge Lori, y también contribuyó a la fundación Francisco Silvela, que era también mi amigo de la familia, ¿no? Bueno, pues en 1902 Jorge Lori obtiene la concesión para aprovechamiento de los ríos Turón y Guadalhorce, y se crea la compañía. La central del Chorro se construyó en 1906, hemos visto una foto también que Antonio también nos ha presentado, para tener una altura de salto de 100 metros y un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Se construyó el canal de aproximadamente 4 kilómetros, hubo que hacer un acueducto para pasar el desfiladero de los Maitanes hasta la tubería forzada de la central, que llevaba, hasta la tubería forzada, que llevaba el agua a las turbinas de la central. Turbinas que son tenían dos grupos de 1.200 caballos cada uno y un grupo adicional mayor de 2.500 caballos cada uno. Esta producción se destinaba a Málaga a través de las compañías que se llamaba alemana e inglesa, y también luego empezó a suministrar también a la compañía belga de tranvía, que posteriormente también, mencionado así también por Juan Antonio, que compraría tanto la compañía belga como la compañía alemana y crearía la eléctrica malagueña, que luego era una filial de Hidroeléctrica del Chorro. En 1907 sufrió primero la inundación y después el incendio, que dejó a la compañía también en una situación económica pues, bastante complicada, que afortunadamente con mucho esfuerzo se llegó a superar esa situación. Y muy bien explicado también la ley de 1911, la ley Gasset, pues permitía y ayudaba a las entidades que se constituían como sindicatos agrícolas a poder hacer obras hidráulicas, y no me quiero extender porque ya está muy explicado también muy bien por Antonio, se llegó a construir el embalse del Chorro, embalse que fundamentalmente lo que hacía era regular el río Guadalhorce y tratar no solamente de evitar inundaciones, sino también pues un aprovechamiento más racional del agua, porque bueno, en época de avenida podía almacenarla y podía repartir esa producción ya a lo largo del año, de tal manera que sean más favorables para todos, ¿no? Y adicionalmente pues la posibilidad de, una vez que había tenido ese acuerdo con los regantes, pues llegar a un acuerdo también de cómo iba
a suministrar el agua a los regantes, que el acuerdo era que la mitad del agua que había en el mes de junio en el pantano tenía que ceder las partes iguales durante los meses de estío a los regantes. Lógicamente turbinándola también, claro. Bien, tenemos aquí una foto del rey Alfonso XIII para la inauguración, como digo, tal día como hoy, un poco de vértigo. Y demás. Bueno, entonces, la compañía, como digo, empezó a superar sus problemas económicos y a lo largo del año 20, finales del año 20, llegaron a un acuerdo importante de nuevas inversiones, donde pues la construcción del embalse de Gaitanejo, agua abajo del embalse del Chorro, con una presa de 20 metros, con 3 bóvedas, y la central de Gaitanejo también diseñada por Rafael Benjumea, que veremos también que también tiene una particularidad muy importante, y es que la central está embutida dentro de la presa, que también fue una novedad, de tal manera que el techo de la central era el desagüe de la propia presa. También fue una novedad muy importante en aquella época. Para unir el salto del Chorro con el de Gaitanejo y poder hacer trasiego de personas, materiales y un buen mantenimiento, Rafael Benjumea también diseñó un camino bastante complicado para llevarlo a través del desfiladero, que es el camino del Caminito. La central también se decidió hacer una central de pie de presa del Chorro, que es la actual central de Gaitanejo, que lo vamos a presentar ahora, que está todavía vigente la central, y también incorporar un cuarto grupo a la central del Chorro para llegar a tener una potencia aproximadamente de 10.000 caballos. Se adquirió la distribuidora de Mala, creando la eléctrica malagueña, como comento, y también en 1923 adquiere el Tranvías de Málaga, que posteriormente lo vendió en 1939. Vemos aquí la presa de Gaitanejo, veis aquí lo que sería la central, la parte de fuera de la central, y este, que es el rebosadero, sería el techo de la central de Gaitanejo. Esta central ya no estaba en funcionamiento. Vemos aquí sala de máquinas, había en su momento, y aquí vemos una visita que está del general Primo de Rivera, una visita por el Caminito del Chorro. Esta es la central de Govantes, que es la central de pie de presa del embalse. Esta es la central, este es el embalse de Guadalhorce, la presa. Esta es la central de pie de presa. Tiene, la central, a pesar de que las concesiones fueron de finales de los años 20, 1929, 1930, pero llegó ya a construirse y a ponerse en servicio en el año 47. Bueno, aquí se ven dos grupos, parecen dos grupos, pero no. Aquí lo que se hizo fue considerar un grupo de 3,3 megavatios y una turbina. Aquí es una central reversible, que sería turbinar cuando el agua va del embalse del Conde de Guadalhorce a la zona del río Guadalhorce, que es el embalse de Gaitanejo. Llegaría el embalse de Gaitanejo agua abajo y bombear del embalse de Gaitanejo al embalse del Conde de Guadalhorce. La parte de bomba ya no se usa porque el río ya está regulado por los embalses de Guadalhorce y Guadalquivir. Y bueno, esta central, como digo, tiene una turbina tipo Francis de 3,3 megavatios y ha dado una producción anual media del último año de 2.500 megavatios hora. Esta sería una foto de esta, concretamente en 1956, y aquí vemos que las máquinas no cambian mucho, pero sí, lo que cambiamos son las personas. Esta es la central de Paredones, que tiene la concesión junto con la central de Govantes, de tal manera que la central de Paredones está abajo de la central de Tajo de la Encantada, del Tajo de la Encantada, aprovecha la agua del canal de la margen derecha del canal de la margen derecha del río Guadalhorce, y en el trasvase que hay de la margen derecha a la margen izquierda, que hay una diferencia de cota, se aprovecha la turbinación en la central de Paredones de 1945. Es una central fluyente también con dos grupos Francis, con una potencia de 3 megavatios, un salto de 43 metros y una producción media de 4,8 4.800 megavatios hora de producción, algo más de 1.000 familias, 1.200 familias aproximadamente.
Estamos aquí el día de la inauguración de la central del Paredón en el 47. Bien, ha sido una tónica general en la compañía hidroeléctrica la falta de producción para dar suministro a toda la demanda que iba creciendo de una manera importante. Eso también lo sufrió Hidroeléctrica del Chorro, porque bueno, las demandas cada vez eran mayores, había años de sequía, en los años 40 había una sequía muy importante, de tal manera que incluso el Estado en los años 40, principios de los años 40, tuvo que traer un barco a Málaga para suministrar energía a Málaga, porque las compañías en los años de sequía no podían abastecer las necesidades que había en Málaga, ¿no? Entonces eso obligó a Hidroeléctrica del Chorro a buscar nuevos emplazamientos donde buscar esas producciones, y adquiere, en el año 43 adquiere la empresa Hidráulica Andaluza, que está ya en la zona del Genil. La compañía del Chorro se expandió hacia la zona del Genil, un salto que se llama Malpasillo en Córdoba, que ahí hay una central que aún está en activo, aún tenemos el activo, que es la central de Cordovilla, y suministraba a la comarca de Antequera. En el 53 se produce el anuncio de la central de Ignájar. Con ello, Compañía Eléctrica del Chorro, que estaba dudando entre invertir en carbón o invertir en hidráulica, por las necesidades que tenía de suministro, con la central de Ignájar, que era una central muy importante, consideraba que ya podía tener satisfechas sus necesidades de demanda, porque siempre iba en una situación de déficit. Entonces concurren a este asalto, juntos Hidroeléctrica del Chorro y Sevillana de Electricidad. Pero a pesar de que el anuncio fue en el año 53, hubo un retraso desde el punto de vista administrativo para construir esta central, y no fue hasta principios de los años 60 cuando se normalizó de alguna manera, o se llevaron en continuo la obra de la central de la presa y de la central, de tal manera que la obra culmina en el año 1967. Pero ya en esa época, tanto Hidroeléctrica del Chorro y Compañía Sevillana de Electricidad llegaron a un acuerdo de fusión, y en el año 1967 se fusionan las dos compañías, y ahí, digamos, desde el punto de vista de entidad jurídica, Hidroeléctrica del Chorro ya deja de existir, y a partir de ahí ya pues, es Sevillana la que digamos, se queda con lo activo, y ya tiene esa que va llegando casi hasta nuestros días. Vemos la central de Ignájar, que es una central, como digo, se hizo ya en el año 1968, tiene dos grupos Francis de 37,5 megavatios de potencia cada uno. Tiene un salto de aproximadamente de 100 metros y turbina un caudal en torno a 100 metros cúbicos por segundo. Es una central muy importante, tiene una producción de 88.000 megavatios hora de producción media al año, que comparado con las centrales que hemos estado viendo más pequeñitas, de 3.000 megavatios hora al año, 4.000 megavatios hora al año y tal, pues ya es una central muy importante. De hecho, el embalse de Ignájar es el embalse de 1.000 hectómetros cúbicos aproximadamente que tiene capacidad, que es el embalse más grande que tenemos en Andalucía. No veis la construcción, una foto de la construcción de la central de Ignájar y una vista panorámica del embalse. Está el embalse, la central está justo. Bien, volvemos otra vez al principio del siglo, nos situamos en 1904, en el cual Compañía Sevillana de Electricidad, que era una empresa que operaba en Sevilla, zona metropolitana de Sevilla, se estaba expandiendo, y tenía también problemas de suministro en la zona de Sevilla, y quiso, porque ella tenía su base de generación era carbón, y vio que necesitaba también tecnología hidráulica y miró hacia la provincia de Málaga, concretamente hacia la empresa Hidroeléctrica de Guadiaro, que fue una empresa también fundada por el hermano de Rafael Benjumea, Salvador Benjumea, ¿no?, que creó esta empresa en 1904, que tenía concesión para aprovechamiento del río Guadiaro. Entonces, sobre este río construyeron la central de Corchado, que está en funcionamiento, lo vamos a ver ahora, con 4.000 caballos en su momento, que suministraba al área de Villamarín, Jerez de la Frontera, Utrera y Dos Hermanos. Pero Compañía Sevillana de Electricidad ya vio que necesitaba más,
necesitaba más energía y llegó también a acuerdo con la compañía hidroeléctrica del Guadiaro para comprar la mayor parte de la compañía. De hecho, Sevillana tenía muchos problemas cuando empezó la guerra mundial, porque como su base de producción era el carbón, estaba muy escaso por los problemas que había, lógicamente, de la contienda en Europa, y era caro y poco, por lo cual vio que necesitaba la tecnología hidráulica para satisfacer sus necesidades de suministro, y en 1916 adquiere las acciones de hidroeléctrica del Guadiaro. Entonces, una vez que adquiere ya las acciones de esta empresa, potencia la central de Corchado, mejora el túnel de derivación y también construye la central de Buitreras, que también la tenemos en activo, que la vamos a ver ahora. Pero yendo más allá, quería ya por la zona, comentar un dato importante, es que cuando llega a un acuerdo con la compañía hidroeléctrica de Guadiaro, llega al acuerdo siguiente: yo te compro el excedente de energía, pero tú no te acercas a Sevilla, ¿vale? Entonces, cuando digamos, ya compra la empresa y va a suministrar ya a Sevilla, construye la línea eléctrica más larga que había en ese momento, que eran 125 kilómetros, con una tensión de 50.000 voltios. Pero el dato es el detalle de que se construye la línea más larga que había en ese momento en España. Bien, pues busca más emplazamientos para aprovechamiento hidroeléctrico y construye la presa de Montejaque. La presa de Montejaque se construye en 1921-24 y hubo muchos problemas geológicos de filtraciones y nunca se pudo poner en servicio porque no retenía el agua. Se iba por las filtraciones que había a través del terreno. Entonces, la presa de Montejaque, desde el punto de vista de construcción, también fue una presa muy emblemática en aquella zona, porque fue una presa de bóveda, pero nunca ha funcionado como embalse. Pero es que hoy en día, si van ustedes a ver la presa de Montejaque, está absolutamente idéntica a como se ve en esta foto de 1925. O sea, está absolutamente igual, no ha cambiado nada, no ha pasado el tiempo por la presa, es también una obra espectacular. Pero fue, digamos, un fracaso de inversión porque no obtuvo lo que se pretendía. De hecho, se pretendía hacer una central de 12.000 caballos que nunca se construyó, no se puso en servicio. También su expansión, buscando electricidad, compra con leña de electricidad, que tenía una central en el río Guadalquivir, que la tenemos todavía también en funcionamiento. Vamos a ver la central de Corchado, que es una central fluyente, 1906, tiene ya más de 100 años la central, tiene 3 grupos, 2 grupos de 5 megavatios y un grupo de 1,6 megavatios, de tal manera que los dos más grandes son turbina Francis, y el más pequeño es una turbina Pelton. Explota un total de 12 metros cúbicos por segundo y un salto de 135 metros produce 27.500 megavatios hora de media al año actualmente. Cuando digo media quiere decir de los últimos 10 años. Y como curiosidad, vean ustedes que tiene el techo de teja de color verde, porque en la guerra civil, en aras de camuflar la central ante los ataques antiaéreos, le cambiaron las tejas y le pusieron tejas verdes para que se camuflara lo más posible en el entorno, ¿no? Una curiosidad de la central. Vemos que son fotos antiguas y que la central sigue en funcionamiento, ya se celebró el centenario. Estas son actividades que se hacían. Esto me parece que era una Semana Santa, que la procesión pasaba por delante de la central, de la importancia que tenía las centrales en los municipios donde tenían su implantación, y tenemos fase de obra en la central de Corchado. Y la central de Buitreras, que celebramos el centenario hace un par de años, son fotos del centenario de hace un par de años, se puso en servicio en 1918, es una central fluyente, río Guadiaro, tiene una potencia de 7,2 megavatios, un salto de 124 metros y una producción en torno a 13.000 megavatios hora al año. Estos son fotos de hace años, pero fíjense ustedes en este pupitre, que este es el original de la central, que es exactamente este. O sea, es el mismo, no es que haya variado nada, es el mismo pupitre que está todavía en la central y
que, bueno, ya no se trabaja con él, lógicamente, pero sí que está en funcionamiento. Bueno, aquí tenemos la zona de la presa de la central de Utrera, tiene una zona de arenado previo a la entrada al túnel, donde aquí lo que se hace es la decantación del agua previamente. Y aquí también, como curiosidad, esta central está en el Colmenar, la estación de Gaucín, y como había que proteger en la guerra civil tanto la central como la estación de ferrocarril, pues se construyeron aquí 2 nidos de ametralladora, y uno de estos está todavía allí que se puede ver, ¿no? Y la central de Ronda es una central pequeñita, ya del año 1955, tiene 2 turbinas Pelton, turbina un rodado de 1,75 metros cúbicos por segundo y un salto de 120 metros. Tiene una producción pequeña de 2.132 megavatios hora. Estas son las 2 turbinas Pelton, la central, que es fotorreal, obviamente, y, bueno, para que se haga una idea, los que conocen Ronda, pues este es el Tajo, la zona del Tajo, el Parador y la central es esta. ¿Vale? Bueno, pues decir de Sevillana que, igual que el resto de empresas, tenían dificultades para el abastecimiento de sus necesidades. Era un continuo, el año 40-50 de Sevillana fue un continuo comprar empresas, comprar también distribuidoras, productoras, y también se fijó en el Genil y compró la empresa Industria y Fuerza del Genil, donde hay un aprovechamiento de Vado La Cosa, que es central, que también está en activo, que es la central que tenemos también, que se llama de Jauja. La llamamos también en el río Genil. Bien, en esa fase de compra, Sevillana compró en 1951 la compañía Mengemor, que es una compañía también muy importante de aquella época, que operaba básicamente en el río Guadalquivir, también muy importante. Como digo, se adquirió Tallerfer, las partes iguales con compañía hidroeléctrica del Chor, y en el 67 pues se fusiona Compañía Sevillana de Electricidad con el Chor. Compró también, perdón, que creo que se me ha pasado, sí, compró también la eléctrica de Vélez, que tiene una central, que es la central de Chilla, que es la que nos falta por ver, que está en el río Chilla, una ruta también muy típica de senderismo. Una central pequeña de 1932 con una turbina Pelton de 0,7 megavatios y hace una producción de aproximadamente 2.000 megavatios hora al año. Bien, bueno, esto como curiosidad también, este es el canal que lleva del azul de derivación a la central. Aquí, no sé si ustedes pueden verlo, pero hay unos escalones que se hacen para que los animales que se caen en el canal, cabras montesas fundamentalmente, puedan salir y no sufran ahogamiento en el canal. Este tipo de actuaciones pues se vienen haciendo. Bien, llegado a este punto, en 1967, la demanda ya de energía eléctrica era muy grande. El Ministerio de la Vivienda desarrolló muchas casas, estaba el boom del turismo en aquella época. El potencial hidroeléctrico había caído ya muchísimo, porque ya después de ya tantísimos años, ¿no?, de construcción de centrales, pues ya había poco emplazamiento. También el INI apostó por hacer centrales térmicas grandes en aquella época para abastecimiento a las grandes demandas que empezaban a desarrollarse, pero no obstante, en esa situación, en los años 70, se desarrolló el proyecto del Tajo de la Encantada, por un lado, y ya a principios del año 80 también el proyecto del Chorro, de Nuevo Chorro, que consistió en la unión de las concesiones de Chorro y de Gaitanejo en una sola concesión para la construcción de la central de Nuevo Chorro. Entonces, vemos la central de Tajo de la Encantada, es la central más grande que tiene Endesa en el sur de España. La central es aquí, está completamente inundada, ya veremos que está completamente inundada en el embalse de Nuevo Chorro. Esta sería la zona de la tubería forzada, y ahora veremos que llega a una chimenea de equilibrio y un embalse de aquí arriba. ¿Por qué? Porque es una central de bombeo reversible. Una central de bombeo que se puso en servicio en el 77, tiene 390 megavatios de potencia, con 4 grupos de 90 megavatios cada uno, reversible. Es decir, que puede generar y puede turbinar, y hace una producción de 260.000 megavatios hora al año. O sea,
ya una producción muy importante, ¿no? Vemos las 4 turbinas Francis que son reversibles las turbinas. Y bueno, simplemente para que se haga una idea del esquema de la central, vemos este es el embalse inferior, o sea, la cota inferior a la que puede llegar el embalse. Esta sería la cota superior. Vemos que la mayor parte de la central está completamente inundada permanentemente, ¿vale? Este es el socal de salida de los grupos. Aquí está la turbina, aquí está el alternador, ¿vale? Entonces, el proceso como funciona la central es, por aquí le viene el agua cuando está generando, como digo, del embalse superior, se produce la generación, lógicamente el alternador genera la energía eléctrica y saldría el agua por aquí. Y cuando está el proceso inverso de bomba, bombearía el agua que está en el socal, en el embalse, a través de la turbina, el alternador, y la bombearía hacia el embalse superior que veremos ahora mismo. Vemos aquí la central, la tubería forzada, la chimenea de equilibrio, y justo detrás de la chimenea de equilibrio está este embalse de aproximadamente unos 4 hectómetros cúbicos, que es el agua que en circuito cerrado sube y baja pues en función del mercado. Si el precio de la electricidad en el día está bajo, pues se bombea, y si el precio de la electricidad cuando está alto en el día, pues se turbina, y ese es el proceso de turbinación. Proceso que ahora mismo es muy importante porque este tipo de centrales actúan como almacenamiento de energía. Entonces, como ahora hay muchas renovables que están entrando en el sistema eléctrico español necesita de almacenamiento de energía, y las centrales de bombeo lo que hacen es precisamente almacenar, porque lógicamente cuando la energía solar hace sol o hace viento, pues esa energía que puede ser de sobra es bueno que se guarde en este tipo de instalaciones, y eso se requiere hoy en día en el sistema eléctrico nacional. Y bueno, hablo ya de la central de Nuevo Chorro, que es una central que se puso en servicio en el 81, turbina un caudal de 13 metros cúbicos por segundo, un salto de 113 metros, y tiene solamente un grupo de turbina Francis, da aproximadamente unos 19.000 megavatios. Y yo con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la completísima intervención. Ahora, según el programa, nos quedaría unos pocos minutos de coloquio que los vamos a tener, pero yo quería alterar un poco el programa y pedir un favor, que es que la familia Benjumea, Marta y María le entregaran un pequeño diploma de recuerdo a los ponentes de esta tarde por sus magníficas intervenciones, y luego que fueran tan amables de hacerse una foto con ellos y con Luis Machuca, que también tenemos el honor de tenerlo con nosotros. Y si quieren dirigir unas palabras, pues tenéis el micro. Gracias a la Academia Malagueña de Ciencias, a la Diputación, a todos, por la grandísima, y al Ayuntamiento por la increíble organización de esta jornada, a Endesa desde luego, porque bueno, para nosotros ha sido absolutamente maravilloso, ha sido alucinante. Para nosotros Rafael Benjumea, nuestro abuelo, realmente ha supuesto siempre algo increíble. Yo durante todo las intervenciones, las increíbles 3 intervenciones, no dejaba de acordarme de mi padre. Mi padre fue también ingeniero nuestro padre fue también ingeniero de caminos, y además siguió la obra de su padre. Y yo creo que esa foto del 42, que me encantará verla en esa inauguración que ahí había, seguramente estaría ahí. Y nada, quiero de verdad dar las gracias a toda la organización, a Fernando y a todos, por esta increíble jornada, y la enhorabuena para los 3 ponentes, que ha sido espectacular su ponencia. Los demás chicas, vamos por el orden. Francisco Carrasco, vamos al revés. Vamos al revés, pero bueno.
Don Juan Antonio Rodríguez. Entonces los ponentes, por favor, se quedan en la mesa y tenemos 5 minutillos para alguna pregunta que queráis hacer. Ha sido maravilloso. Me encantará tener Yo quería saber si el embalse al primer ponente, si se habían inaugurado antes embalses más grandes, o sea, si se puede decir que este embalse inaugura la caña de los pantanos o habían hecho antes embalses, se habían construido embalses más grandes que este, en España. ¿La pregunta para quién es? Para usted. Para mí. Bien. Bueno, yo creo 1921 es un hito en la historia hidráulica española, que es una cama, de la mano, otra vez lo digo, de Rafael Benjumea. Pero Lorenzo Pardo, que he citado, hace el Plan Hidrológico Nacional. Viene la República y viene lamentablemente la guerra. Y en la posguerra, punto por punto, empieza a ejecutarse el Plan Hidrológico Nacional de Manuel Lorenzo Pardo. Esa es la historia. Antes había bien, embalses, pero eran esporádicos, teniendo en cuenta las necesidades perentorias que existían en las zonas. Pero globalmente, como política de embalses y política de riego, hasta la culminación del Plan Hidrológico Nacional de Lorenzo Pardo, en mi opinión, no se puede hablar de una política hidráulica general en España. Sí había una política hidráulica. Rafael Gasset, que yo creo que hay una pequeña placa en el Ministerio de Obras Públicas, nada más, de Rafael Gasset, y fue un hombre evidentemente providencial también, como Benjumea. Pero la política hidráulica se había abierto el melón, pero no había una consecución de realizaciones. ¿Alguna pregunta? Yo no he hecho nada. Antonio, yo con tu intervención me ha venido una cosa a la cabeza, y aunque mi especialidad han sido los transportes, pero en la escuela de camino aprendíamos de todo. Y entonces cuando tú has dicho que Rafael Benjumea, al que yo le tengo devoción por ser sevillano y por conocer su historia desde que era niño, he visto una cosa que no sé si me ha venido de dónde, que a lo mejor Rafael Benjumea hizo también otra cosa muy importante. Yo en la escuela de camino tuve de profesor a Federico Echeverría, que fue el autor de una empresa tristemente en España, la empresa de Ribadelago. Y esa empresa de Ribadelago me enseñaron en la escuela que se hizo con mampostería y hormigón, y que por la circunstancia de las dilataciones tan groseras que se producían en invierno y en verano fue la causa del derrumbe del pueblo. Entonces, cuando tú has juntado eso,
de que Rafael Benjumea cambió el proyecto inicial. A mí me han unido, yo tengo poco pelo, pero bueno. Y si además Rafael Benjumea cuando cambió la mampostería por con mortero, que a mí me dijeron en la escuela que eso era para ahorrar. Si lo cambian por hormigón, además mejora la seguridad de la presa. Sin duda, por eso lo hizo. Entonces, me quedo muy tranquilo. Lo que pasa que la secuencia de Ribá del Lago es un tema de otra conversación. Ribá del Lago, en una noche, reventó la presa y se llevó por delante a 144 vecinos. En una noche. Hay un monumento en Ribá del Lago, en Zamora, en Puebla de Sanabria, que a mí me conmovió muchísimo. El informe sobre Ribá del Lago se lo encargaron ni más ni menos que a don Eduardo Torroja. Y cuando lo estaba terminando le dio un infarto y se murió. Otra pregunta porque si no podemos terminar aquí. No podemos terminar aquí. Bueno, ¿alguna intervención más? Pues nada, muchísimas gracias a todos, a la familia, a los ponentes y a los asistentes, y se levanta la sesión. Bueno.